Hola queridos amigos, nos alegra sinceramente saludarles de nuevo. Hoy vamos a hablar con el estimado Igor Mikhailovich Danilov. Saludos. Igor Mikhailovich, en la transmisión anterior respondimos a la pregunta de por qué la radiación cósmica, este impulso de vida, afecta el núcleo de nuestro planeta cada 12.000 años. No se detecta de ninguna manera y no se refleja específicamente en la superficie de la Tierra. Y usted ha puesto el ejemplo asociativo de una red de pesca detrás de la cual se coloca una pelota. Y si se lanza un puñado de granos a través de esta red hacia la pelota con suficiente fuerza, ¿qué ocurrirá? La pelota vibrará y nuestros queridos telespectadores hicieron esa pregunta. Pidieron que se aclarara a qué se refería con la red de pesca y la pelota en este ejemplo. Vamos a simplificarlo. Volvamos otra vez a nuestro experimento mental. ¿Sí? En este caso, la red de pesca se asocia con nuestra atmósfera, con nosotros, con la corteza, con el magma, con todo, mientras que la pelota con el núcleo. El grano se asoció con esta energía que viene del exterior, pasando en principio a través de todas las estructuras materiales, incluyéndonos a nosotros, y choca contra el núcleo. Es decir, pasa a través de nosotros casi libremente, solo en raras excepciones, como el grano lanzado a través de una red de pesca. A veces los granos individuales pueden tocar en algún nudo de esta red y reflejarse. Pero ¿sabes cuál es la paradoja? ¿Cuál? Que vemos cómo esta energía se introduce en las líneas del campo magnético y resulta que surgen anomalías, concretamente anomalías magnéticas de la Tierra. En estas zonas modales, ¿verdad? Totalmente cierto. Lo que en realidad contribuye a diversas manifestaciones de las que hablamos y seguiremos hablando en relación con el campo magnético de nuestra Tierra. Bueno, esto es lo que observamos de hecho. De este modo atraviesa todo, pero choca con el núcleo de nuestro planeta. Es decir, interactúa. Entonces surge una pregunta, porque en este ejemplo el núcleo se representa como una pelota. Explicaré por qué surgió esa pregunta. La cuestión es que para estudiar las entrañas de la Tierra, los científicos contemporáneos esperan a que se produzca un terremoto potente y por la forma en que una onda sísmica atraviesa el núcleo, comprenden básicamente cuál es la estructura del interior de nuestra Tierra. Y aquí surge la siguiente pregunta. Si las ondas sísmicas atraviesan el núcleo interno de la Tierra, ¿por qué no puede atravesarlo algún tipo de radiación microscópica, sino que toca con el núcleo del planeta? No choca realmente. Interactúa. Eso es primero. Segundo, lo que nos dicen, y algunos de esos científicos creen en ello, que esta misma onda sísmica atraviesa el núcleo, en realidad es un error, amigos míos. Sí, atraviesa el núcleo exterior, pero no puede atravesar el interior. La propia estructura del núcleo es tal que prácticamente ninguna onda puede atravesarlo. Esto es realmente así. En otras palabras, la densidad de su material es tan alta y hay que tener en cuenta que es el centro de masa de nuestro planeta. Es la energía misma de nuestro planeta. Es el componente gravitatorio de nuestro planeta. En fin, lo es todo. De hecho, el propio núcleo es nuestro planeta y es tan denso que, sí, esta energía interactúa y, como si lo estuviera cargando, le da fuerza adicional. Y vemos que durante este proceso se produce tan fuerte impacto con una energía aparentemente débil, obviamente débil, que no Sí, notamos, exactamente. pero que afecta al núcleo con una fuerza tan tremenda que incluso lo desvía. Es decir, surge una inestabilidad del núcleo. Imagina qué fuerzas, qué presión afecta al propio núcleo, qué energía contiene en sí mismo. E imagina este componente gravitatorio que la contiene en el centro de nuestra Tierra. Además hay masas, enormes masas que están presionando el propio núcleo con una enorme carga desde el exterior. Es decir, ejercen presión sobre el núcleo exterior. El núcleo exterior presiona sobre el núcleo interior. Y la presión allí es una locura. Las temperaturas son extremas y sin embargo, incluso se produce una desviación. En otras palabras, esta energía débil no es realmente débil, amigos míos.
Es una energía muy poderosa. Es incomparable incluso con las reacciones nucleares. Y, digamos más aún, es precisamente debido a esta energía que se producen las reacciones nucleares. Pero eso es otro asunto. No es el tema de nuestra conversación de hoy. Pero, ¿qué ocurre en realidad? Esta energía, como carga, digamos, añade fuerza y potencia a nuestro núcleo. Y, en principio, es un proceso bien equilibrado. Y no debería haber ningún problema. Sí, hay algunas fluctuaciones, algunas desviaciones, pero todo fue amortiguado por el medio ambiente. Es decir, nuestro planeta en general aguantó esto fácilmente muchas veces antes de que entrara en juego nuestro notorio factor antropogénico, amigos. Esto es cierto. Es decir, hemos alterado muchas cosas y ahora vemos las manifestaciones. Digamos que el océano está deteriorado, mientras que es la base. ¿Sabes por qué? Porque cuando el océano estaba vivo y la vida bullía y burbujeaba en él, había menos compuestos que no deberían estar presentes en él. Podía absorber una cantidad muy grande de calor del interior de la Tierra, que se origina por la entropía debido a la entrada de esa energía, y tenía que redirigirlo todo hacia la atmósfera, mientras que la atmósfera tenía que emitir esa energía al espacio. O sea, es una especie de aire acondicionado, pero se alteró. El intercambio de calor se deterioró. Nuestro océano comenzó a calentarse intensamente desde abajo. Se supone que no debería calentarse. Este proceso de intercambio de calor debería haberse producido de forma natural y, en principio, no debería haber ocurrido lo que está ocurriendo ahora, mientras que todo lo que está ocurriendo ahora apunta ciertamente a lo que los chicos expresaron en el foro, que hay un problema y que va en aumento. La cuestión es por qué se sigue afirmando que las ondas sísmicas atraviesan nuestro núcleo. En realidad, estas ondas atraviesan el núcleo exterior, como rodeando el núcleo interno. Y debido a eso, los científicos obtienen datos distorsionados y, por desgracia, no prestan atención a ello. Y observan que nuestro núcleo no es redondo. Tiene algunas deformaciones, algunas protuberancias en alguna parte que, por cierto, cambian de vez en cuando. Entonces llegaron a la conclusión de que el núcleo tiene una forma irregular, o pueden formarse protuberancias y excrescencias en él. ¿Se funde en alguna parte? Sí, Se exactamente. funde. Sí, después de todo es un proceso complejo, aunque en realidad todo depende de en qué punto de órbita se encuentre nuestro planeta en relación con el Sol en el momento de la medición. Esto también es muy importante. No se tiene en cuenta, y esto es un error. ¿Por qué? Porque habrá desviaciones. Porque toda la información que registran es el resultado de rodear una onda sísmica del núcleo externo, pero sin afectar al núcleo interno. Por lo tanto, no podemos tener información sobre el núcleo interno. La cuestión es que, imaginemos, supongamos que nuestro planeta colisionó con varios asteroides, de tamaño bastante grande, más de una vez, lo que de todas formas debería haber afectado a la rotación de nuestro planeta. Sin embargo, todo se estabilizó. Es decir, tras una colisión potente, las placas litosféricas deberían haber frenado bruscamente o acelerado bruscamente su rotación, arrastrando así a todo el planeta. Claro, bueno, así dice nuestra física. Sí, cuanto más Por fuerte y supuesto, pesado sea el sí, objeto. y ahora vemos el mecanismo de compensación. El núcleo del planeta es mucho más pesado que todo lo demás. No solo es más masivo, sino que también es el centro de gravedad y prácticamente el centro de masas en general, digamos. Como consecuencia de ello, el núcleo, que es estable a pesar de un impacto considerable sobre la litosfera, lo amortigua todo precisamente mediante esas estructuras flexibles y líquidas, prácticamente líquidas, las que hay dentro del magma y todo lo demás. Gracias a este mecanismo, lo diré una vez más, es un mecanismo único. Hoy estamos todos aquí y podemos comunicarnos entre nosotros. Pero, al mismo tiempo, también cabría decir, destruimos nuestro planeta, intencionadamente. Al día de hoy, esto es verdad, amigos, lo hemos destruido. Hasta ahora no hay tendencias de mejora. Sin embargo, hay signos de esperanza. Esos son nuestros amigos, voluntarios, que no son indiferentes y hacen todo lo posible para construir la sociedad creativa, donde podamos reunirnos con todos los científicos del mundo, digamos,
exponer nuestro concepto de visión, que ellos puedan sacar conclusiones apropiadas y encontrar un enfoque para estudiar esta energía. Es una física completamente nueva. Es un tipo diferente de energía que no conocíamos antes, pero vemos sus manifestaciones tanto en nuestro planeta como en otros. Vemos su impacto en estos nudos de la red de pesca, por así decirlo. Cómo interactúa todo y qué ocurre. Esto es lo que se sabe. Es decir, tenemos que resolver una ecuación bastante sencilla, digamos, con solo unas pocas variables desconocidas. ¿Entiendes? Entonces, significa que podemos encontrar la respuesta. Igor Mikhailovich, usted ha dicho que el núcleo es el centro de gravedad. Efectivamente. El hecho es que algunas mentes científicas dicen, ¿existe la gravedad? Quizá deberíamos renunciar al concepto de fuerzas de gravedad y guiarnos solo por las fuerzas centrífugas, ¿Sabes? Esto suena muy gracioso, de hecho. especialmente en el espacio exterior. Aunque quiero decirte lo siguiente. La ciencia moderna, incluida la física, es más bien un apartado filosófico. ¿Por qué? Porque es posible demostrar y refutar cualquier cosa. De hecho, esto es cierto, amigos. Lo único que es exacto son las matemáticas. Aquí, si es 1, entonces es 1. Si es 1 más 1, entonces son 2. Como ven, esto no se puede tergiversar, aunque también intenta manipularlo. Así que, volviendo a nuestra gravedad y a las fuerzas centrífugas solo tienen su relevancia en un campo gravitatorio. Si eliminamos el componente gravitatorio, las fuerzas centrífugas dejan de existir. Tenemos el llamado campo gravitatorio en todas partes del universo, que permite que todo el mundo material interactúe entre sí. Un ejemplo sencillo, en tu bonito peinado, en la punta de tu pelo, hay partículas. Bien, para que lo sepas, la punta de tu pelo está interactuando ahora mismo con la galaxia más lejana. Y no simplemente con la galaxia más lejana, sino con cada grano de arena de esa galaxia. Es más, con todas las galaxias. Y ahora también diré algo prohibido. Perdonen, pero es verdad. Pues la punta de tu pelo contiene toda la información sobre cualquier partícula de la galaxia más lejana y su estado actual. ¿Por qué? Porque cualquier parte de un holograma contiene información sobre todo el holograma. Si nos basamos en las leyes de los fractales, esto es cierto. Si nos basamos en las leyes de la interacción gravitatoria, es decir, del intercambio de información, esto es cierto. Ya ves cómo resulta todo. ¿Podemos demostrarlo? Bueno, eso es difícil. ¿Podemos refutarlo? Con la ayuda de la física moderna, la que utilizamos, es fácil, se puede refutar. Pero, y aquí llegamos al mundo cuántico, que confirma exactamente lo que he dicho. Pero es complejo. Y esas leyes que son fundamentales e indiscutibles para nosotros no funcionan en absoluto a nivel del mundo cuántico. Bueno, esto es, digamos, lo más curioso de esta situación. ¿Por qué? Porque las leyes del mundo cuántico no funcionan en absoluto más allá del límite cuántico. Allí donde se origina todo. Bueno, en realidad no todo se origina más allá del límite cuántico, sino que si profundizamos en este proceso de disminución, ahí es donde se origina todo lo material. Es decir, si lo examinamos, cuanto más pequeñas son las estructuras, más compleja es la física, y es completamente diferente. Cuanto más grandes son las estructuras, más simple es la física. Hasta ahora tenemos una física bastante compleja. Sin embargo, si observamos los planetas y su interacción, todo es mucho más simple. Si observamos la interacción de las galaxias, todo es sencillo en general. Es decir, cuanto más grandes son los objetos, más simple es la física. Sin embargo, esa interacción entre galaxias está causada por procesos físicos que ocurren más allá del límite cuántico. Y ahí es donde empieza todo. Esto es muy interesante y muy impresionante, Igor Bueno, Mikhailovich. es interesante, pero no podemos asomarnos ahí. ¿Lo ves? Surgirán muchas preguntas y la conciencia inmediatamente dice, pueden hablar mucho, exponer varias hipótesis y presentar teorías, pero si no se confirman,
todo está al nivel de un cuento de hadas. He aquí un ejemplo sencillo. Cada 12.000 años estamos expuestos a un ataque así de esta energía, Sí, este impulso de vida. ¿Qué es lo que hace? Aumenta el potencial, ni más ni menos. En pocas palabras, lo que predomina es lo que se intensifica. La vida es una especie de añadido, ¿sí? Y mira, basándonos en nuestra física, y mucha gente lo confirmará, bueno, no los teóricos, sino realmente los que estudiaron física. Basándonos en todas las leyes, nuestro Sol ya debería haberse agotado hace mucho tiempo. sí. Simplemente extinguirse. Sí, bueno, está claro, cuando se agota, se expande. Así que de hecho ya no habríamos existido. Pero el Sol sigue ahí y sigue dando energía. Desprende tanta cantidad de energía que, con un volumen tan pequeño, debería haberse acabado hace tiempo. Y los físicos se preguntan desde hace años, ¿cómo se recarga? ¿Dónde y por qué? ¿Y de qué tipo de proceso se trata? Ahora, consideremos también el propio Sol. Lo que vemos no es el Sol, es algo visible para nosotros. Yo lo compararía con nuestra atmósfera. Y esas protuberancias, enormes eyecciones, esos resplandores coronales, todo eso son las capas superiores de la atmósfera. Luego va más profundo. Es un medio más denso, donde se producen precisamente las reacciones nucleares. Y todo se transfiere a las capas superiores. Vamos más profundo. ¿Y qué encontramos en el propio Sol? Un núcleo sólido. Sí, es enorme, claro. Es casi del tamaño de nuestro planeta. Casi. Bueno, lejos de ello todavía. Sí, imaginamos el tamaño de nuestro Sol y el tamaño de nuestro planeta en comparación. Mientras que el núcleo es un poquito más pequeño que nuestro planeta, parecería que son cosas incomparables, pero la masa y la fuerza de gravedad del propio núcleo del Sol es impresionante, realmente impresionante. Así que cada 12.000 años se produce esa misma recarga, incluida la del Sol. ¿Por qué? Porque procesos similares tienen lugar tanto en nuestro planeta como en prácticamente todos los planetas de nuestro sistema solar, igual que en otros sistemas estelares, en todas partes. Así que ese combustible será suficiente para otros 12.000 años de funcionamiento estable. Bueno, con una reserva, pero sí, para el funcionamiento estable de todo lo viviente. ¿Por qué 12.000 años? Aunque de todos modos, todo se desgasta y todo se destruye. Pero ya sabes, es como un coche. Llenamos su depósito y conducimos. Cuando nos quedamos sin gasolina, podemos parar, pero echamos la gasolina y seguimos conduciendo. Sin embargo, el coche se desgastará de todos modos y algún día se desmoronará. En otras palabras, no hay nada eterno, pero el hecho de que pueda servir para recorrer muchos miles de kilómetros, permitiéndonos viajar, y pueda funcionar durante mucho tiempo, es un hecho. Del mismo modo, nuestra Tierra puede servir durante millones de años más, y el Sol durante miles de millones de años. Esto también es un hecho. Ahora, volviendo a tu pregunta, ¿por qué 12.000 años? Ni 17, Sí. ni 15, ni 9.000 años. Y aquí, ya sabes, volvemos a tocar temas prohibidos. ¿Por qué? Porque, déjame empezar de una manera indirecta. Hay un hecho que ya ha sido estudiado y confirmado, solo que la ciencia contemporánea no lo toma en serio y guarda un educado silencio, o intenta refutarlo, pero no lo consigue del todo. Esos artefactos que quedan de civilizaciones anteriores solo indican que hubo civilizaciones mucho más desarrolladas de lo que es ahora nuestra civilización. ¿Por qué? No podemos reproducir lo que se construyó en aquella época referente a los megalitos, y no solo ellos, sino también otros artefactos que no podemos fabricar por medio de la ciencia moderna. No podemos esmerilar o tallar de esa manera. No tenemos tal herramienta, y ni siquiera una comprensión de cómo se hacía, lo que sugiere que hubo civilizaciones más desarrolladas, más avanzadas, que sabían y entendían más, y nos dejaron como legado la comprensión sobre un cierto intervalo de tiempo, que desde tiempos inmemoriales se ha llamado Alat. Este es el número principal, fundamental, de un cierto intervalo de tiempo, que, según las leyendas, existe, digamos, en todo nuestro universo. En todo el mundo civilizado. Sí, en todo el mundo civilizado. Sí. Estoy de acuerdo contigo. Igor Mikhailovich, también usted mencionó que este impulso de vida, esta energía, aumenta lo que predomina.
Definitivamente. ¿Esto solo se aplica a los macroobjetos o también se aplica a nosotros, las personas? No, se aplica a todo, incluidos nosotros. Si fuéramos una civilización ahora, tendríamos la oportunidad de dar un paso más, ¿entiendes? Es decir, ascender. Si estuviéramos en el primer nivel de desarrollo, ahora podríamos dar un salto al segundo nivel. Sí, o sea, es una gran oportunidad para nosotros. Pero debido al hecho de que somos una comunidad, estamos dispersos y fragmentados, entonces todo esto se amplifica en cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque al principio, cuando estaba explicando, dije que debido a la entropía, la energía sale fuera, sale aquí, hacia nosotros. Y esta energía realmente nos afecta. ¿Por qué? Tiene otra característica. Afecta a mucha gente y aumenta lo que predomina. Mira, en este periodo de tiempo, en cuanto empezó a manifestarse, La actividad. sí, esta actividad, el mundo ha comenzado a cambiar drásticamente. Y cuanto más se manifiesta, más, francamente hablando, el mundo se vuelve loco. Sí, es cierto. Todo mundo se da cuenta de eso. ¿Qué es importante también? Cada uno de nosotros, si mira en su interior, se da cuenta de que siente y comprende la finitud del tiempo, comprende que el mundo está condenado. Pero por otro lado, también entiende que hay también una oportunidad. No porque nuestra situación geopolítica sea tan complicada o el clima haya cobrado tal impulso que todos ya entran en la depresión. No, no me refiero a eso. No estoy hablando del proceso mental. Estoy hablando de la percepción a través de los sentimientos, de lo que cada uno siente. Llamémoslo a nivel subconsciente o a nivel de intuición, como les sea cómodo, amigos. Entiendo, no todos poseen el conocimiento y no todos han trabajado sobre sí mismos para ser capaz de percibirlo y llamar a las cosas por su nombre, pero lo sienten prácticamente todo. Es más, cada persona comprende que ha llegado el momento de cambiarlo todo. Los políticos empiezan a decir que el formato consumista se ha quedado obsoleto, que hay que cambiarlo todo radicalmente. Todo el mundo lo sabe y todo el mundo lo entiende. Sin embargo, se hace justo lo contrario. Todos entienden que tenemos que unirnos. Este punto también es importante. Ahora hablaremos de por qué todos necesitamos unirnos. Sin embargo, seguimos dividiéndonos. No importa por qué razones, quién tiene razón y quién no. Todo eso es secundario. Lo que importa es la base del propio proceso. Si, a pesar de todo, nos estamos dividiendo, significa que lo deseamos. Significa que subconscientemente estamos preparados para ello. Entonces nos manipulan. Actuamos como deseamos. Pero si nos uniéramos, se produciría un proceso diferente. Aquí somos una comunidad. En nosotros prevalece la negatividad absoluta. Es verdad. Todos somos muy crueles. No somos muy humanos. Intolerantes. Absolutamente. Y egocéntricos. Tratamos al mundo con una actitud de yo necesito. Y si cuido de alguien, cuido de mí mismo. ¿Verdad? El centro del mundo, aquí, El centro en del cada mundo. uno. Y muchos se perciben a sí mismos como el centro del mundo. Si simplemente se sientan, se relajan y reflexionan, sin observar sus pensamientos, sino que simplemente tratan de profundizar en sí mismos. Las personas que no dominan las prácticas, lo digo de nuevo, porque los que realizan prácticas meditativas, espirituales o de oración tendrán un efecto diferente. Pero la gente común sentirán que el mundo gira a su alrededor. No les importan todos los que le rodean. Esa es la cuestión. Sí, les importan aquellos de los que dependen o con los que se sienten cómodos. Es como una cierta atracción. Aquí, una interacción gravitatoria, digamos así, basada en el interés personal, pero nada más. La distancia es corta, hay interacción. Por supuesto. ¿Tienen el deseo de ayudar a otras personas? Por supuesto que no. ¿Por qué? Porque no los conozco. ¿Para qué los necesito? Al fin y al cabo, a mí nadie me ayuda. ¿Ves cuál es el argumento? Esto nos lleva al hecho de que somos también hábilmente manipulados. De nuevo, todo esto no es el deseo de alguien, sino que es un fenómeno sistémico. Es ciclicidad. Simplemente nos estamos dividiendo en todas partes, incluso en pequeños grupos. Veamos, de nuevo, cómo se comportan las personas que no realizan prácticas espirituales, que no están en el camino espiritual, incluso en pequeños grupos. Después de un tiempo, seguramente empiezan a pelearse por nimiedades, debido al egoísmo, debido a esos factores negativos que predominan en una persona moderna. Comienzan a dividirse en grupos aún más pequeños de pequeños grupos.
Todo esto conduce a una división entre nosotros como personas. Entropía, destrucción. Totalmente cierto. Sí, nos destruimos a nosotros mismos. Pero esto es terrible porque también destruimos nuestra unidad. Nuestra unidad, ya sabes. Si tomamos, de nuevo, tomemos tal manifestación metafísica, una especie de egregor, solo para que quede claro. Amigos, esta mente universal existe en todos los animales. Nosotros, los seres humanos, somos duales. Hay una parte de ángel en nosotros y hay una parte de demonio, es decir, una parte del mundo animal. En cualquier caso, deberíamos tener dos egregores comunes, mientras que no tenemos ni uno en común. Digamos que nos destruimos, nos desunimos y todo se va al carajo. ¿Seremos capaces de resistir algo y hacer algo? No. ¿Qué intensificará esta energía? Solo destrucción adicional. Todas nuestras cualidades animales y un intento de salvarse a uno mismo. No despertará nada más. Pero si cambiamos, si ya no vivimos basándonos en la negación de todo lo viviente, sino al contrario, basándonos en el amor, en el sustento de todo lo viviente, entonces esta energía ya actúa de una manera completamente diferente. Adicionalmente, nos da fuerza. Es como un estimulante adicional. Si nos unimos, bueno, digamos que ocurre un milagro y todas las personas del mundo deciden construir la sociedad creativa y unirse. ¿Qué sucederá? Se formará un único egregor, ¿cierto? Sí, Especialmente durante un periodo así. precisamente durante este periodo. Es durante este periodo cuando se originan las civilizaciones, cuando la gente encuentra en sí misma no una parte animal, mentirosa o egoísta, no este pequeño niño avaro y mezquino, sino que encuentra en sí misma a una persona adulta y responsable, que ama al mundo entero y a todas las personas, y que aspira a la creación y a la unión. Es entonces cuando estas comunidades dispersas, a pesar de todas las luchas, a pesar de todo, se unen y se convierten en una civilización unida. Todo cambia por completo. En este caso, este ímpetu, exactamente este impulso de vida, por así decirlo, puede desempeñar un papel muy positivo. Y todo puede acelerarse mucho más. ¿Acelerarse en qué sentido? En el intelectual. Al fin y al cabo, un solo egregor afecta a las personas de forma completamente diferente. Pongamos un ejemplo sencillo. Se han reunido 7 personas. Si solo son gente de la calle, ya sabes, para tomarse una cerveza, para charlar sobre nada, entonces, con una conversación más prolongada, seguro que se pelearán. 2 personas crearán sin duda un enfrentamiento de la mayoría contra la minoría. Empezarán a traicionarse, a manipularse y finalmente a robarse mutuamente. ¿No es así, amigos? Así es. Además, es independientemente de su nivel de inteligencia y humanidad. Pero si se han reunido personas con una inclinación espiritual o con una intención positiva, con una solución constructiva, por ejemplo, de construir la sociedad creativa, entonces, ¿a qué llegarán estas 7 personas? A la formación de un único egregor en un pequeño grupo. Entonces sus capacidades intelectuales aumentarán drásticamente. Eso es verdad, pero ¿podrán aumentar estas capacidades entre la gente común que no está unida por esta meta? ¿Entre la gente egocéntrica? No. Esa es la respuesta. Todo empieza con lo pequeño, con esta información que está dentro de cada persona. ¿Qué vector elige? Es decir, hacia la Tatiana, creación todo y la empieza simplemente unificación. con el amor de los unos por los otros. Así que, amigos, amémonos. Muchas gracias. Es una Gracias. conversación maravillosa. Gracias, amigos. Que la paz sea con ustedes.